damos la apertura a este último encuentro que se ha preparado hoy como culminación y cuarta y última ponencia de cierre. Tenemos al rabino director de Pinceladas de Torah, rabino Daniel Nanma Bención. Nos ha preparado un tema muy importante para aclarar. Yo tampoco creo en ese Dios, así que vamos a dar gracias al Eterno que nos ha permitido estar aquí en este día, estar reunidos, y vamos a darle el pase al rabino. Adelante, rabino, por favor. Gracias. Bien, Rocío, a los Salón Latinoamérica, pero en especial a todos los miembros de la comunidad norte de Colombia y en más comunidades, a los que nos escuchan a través también de la señal de Enlace Nueva de la radio. Bien, quiero dedicar este show para que sea el Nishmat, para la elevación del alma de ninguna Lucía Patricio Aldacos y Juan Libra. Como bien nos decía nuestra directora, hoy día es un tema de, de un enfoque de la Hasidut sobre Hasidut. ¿Okay? Un doble enfoque. Bueno, los que estudian conmigo semana a semana, siempre tratamos de encontrar el mensaje oculto que tiene la Torá a través del lente del hasidismo. Y muchos me preguntan, ¿pero por qué? Okay, ¿por qué es necesario eso? Y se lo he demostrado, ¿no? Con textos de la Torá, textos de la Rajá, textos de la Tará, ¿no? Siempre hay una visión de la Hasidut que nos muestra cuál es nuestro servicio, es el enfoque, cómo servimos a Dios. ¿Okay? Entonces yo quiero, para que podamos entender más, sobre todo aquellos que no me conocen a través de la radio, sobre todo, y me puedo ayudar con la primera imagen. Voy a hablar un poco de lo que es el Hasidut, cuál fue el movimiento hasídico, cuál fue esa, digamos, innovación en estos tres últimos, casi cuatro, ¿no? Cuatro últimos ciclos. Yo quiero hablarles sobre ello. Pues bien, cuando apareció el Baal Shem Tov, ¿no? Rabbi Eliezer, eh, nuestro pueblo estaba como una especie de división. ¿Okay? Eso ha sido siempre nuestro gran problema como pueblo. Estaban, por un lado, estaban los gaonín, los eruditos de la Torá, ¿no? Que iban, estudiaban, ¿no? En las yeshivot, en las escuelas rabínicas. Y por otro lado, estaban los simples, los aves, la gente de la tierra, la gente del pueblo, los comunes y corrientes, que se dedicaba como campesinos, orfebres, artesanos, comerciantes, etcétera. Entonces así estaba dividido nuestro mundo, el mundo judío. Y aparece el Baal Shem Tov, Eliezer, Israel Eliezer, y comienza a enseñar los secretos de la Torá en un lenguaje más accesible. Y eso como que, wow, despierta, por un lado, los temores, ¿no? De la gente erudita, ¿no? ¿Cómo te atreves a revelar estos secretos a la gente simple? Y el público de los oidores y los primeros alumnos del Baal Shem Tov era gente simple, la gente del campo, y ellos también, obviamente, muchos también eruditos, pero el enfoque iba hacia ellos porque en la filosofía hasídica nosotros vemos a un Dios que ama lo simple. Es un Dios extraordinario, pero que ama lo simple. Un Dios que se reveló, ¿okay? Se reveló a Moshe, por ejemplo, en una zarza. No en un nogal, no en un abeto, o en un manzano, o en un ciprés, ¿no? En un simple, pequeño, ¿okay? Espinoso, zarza, como decimos en hebreo. Tenemos un Dios también que se reveló, no en los Alpes, no en las montañas de Tolima, allá en Colombia, no en el Aconcagua, o en el Tibet. Se reveló ante nosotros, ¿no? El pueblo de Israel, en un monte muy pequeño, arenoso, casi rocoso, llamado Monte Sinai.
el más pequeño de todas las montañas. Vemos cómo Dios ama a los simples. Y es ahí donde se dirige el Baal Shem Tov para poder revelar y enseñarles y decirles, no, que lo que ellos tienen, esa simpleza en su servicio, no pueden llegar también a grandes alturas. Y es así como reúne grandes sabios como el Maggid de Mesri, Rabbi Nachman y Bresler, el Alter Rebbe, el creador del movimiento Chabad, Rav Karlim, Rabbi de Gordito, etc. Y podía seguir la lista, enorme. Entonces, el poder revelar estos secretos de la Torah, sobre todo de la Kabbalah, a un lenguaje más sencillo, más coloquial, ¿okay? Eso creó una evolución no solo en el mundo religioso dentro del judaísmo, sino incluso, ¿no? En este caso con los imperios, ¿no? El imperio austrohúngaro, el imperio otomano, el imperio ruso, sobre todo, que dominaba gran parte donde estaba esta judeidad, en los territorios que hoy día es Lituania, Ucrania, la misma Rusia. Y se aparecen los Minnakim. Los Minnakim en hebreo se dice opositores. Ojo, aquí abro paréntesis, no tenemos nada en contra de los Minnakim. ¿Okay? Es más, uno de los grandes representantes que ellos tienen es justamente el Gaón de Vilna. Y todo aquel que estudia el Talmud siempre va a entrar y tiene que estudiar literalmente los comentarios del Gaón de Vilna que aparecen en cada página, así como aparecen las de Rashi o del Rambam. Tenemos que estudiar lo que también los comentarios del Gaón de Vilna. Pero no tenemos nada contra ellos. Pero ellos tenían el temor otra vez de aquellos movimientos, entre comillas, mesiánicos que aparecieron, ¿no? También por aquella época, que podían desviar al pueblo. Por lo tanto, ellos estaban en contra de que este conocimiento del Hasidut se pueda propagar, y también el imperio ruso sobre todo. Les cuento un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando el Rab Neur Salman Miliadi, más conocido como el Alter Rebbe, él fue injustamente acusado en este caso, de traición al imperio ruso. Y obviamente se valieron también ciertos sectores del judaísmo, de los eruditos, entre comillas, ¿no? Que veían este peligro, y una manera de cacharlo era acusarlo fuertemente. ¿Qué sucede? Por aquel entonces la tierra de Israel, ¿no? Nuestra tierra, estaba bajo el dominio del imperio otomano, lo que hoy en día serían los turcos. Y el imperio otomano era enemigo acérrimo del imperio ruso, de los zares, ¿no? Del imperio zarista. Entonces, como el Alter Rebbe mandaba desde acá, reunía, ¿no? Fondos en Rusia, en Ucrania y en Polonia, y mandaban justamente para la tierra de Israel a sus alumnos, ¿no? La gente más humilde de la tierra de Israel, para sostenerlos en las comunidades aquí, en Yerushalayim, en Hebrón, en Beersheba. Acusaron al Alter Rebbe, por ejemplo, de enviar dinero al Imperio Otomano. Entonces, wow, los rusos lo tomaron, lo llevaron preso, estuvo con 50 y tantos días preso, interrogándolo, torturándolo. Se dieron cuenta, no, que simplemente era dinero que se enviaba como de acá, ¿okay? Para sostener a las comunidades judías acá en la tierra de Israel. Hoy en día no tenemos ningún problema, pero allá por los siglos XVII, los siglos XVIII, era mucho el problema con los Mindarim. Hoy en día se les conocen como los lituanos, ¿no? Porque más o menos allí se asentaron, ¿no? En Lituania. Ahora, ya podemos retirar la imagen. Gracias, Viviana Orsino. Entonces, ese es el contexto del que vamos a hablar, de cómo aparece este movimiento cívico. Y algo que me ocurre muy seguido, que después de cada shiur, de cada post que hacemos, de cada tema que yo puedo humildemente enseñarles y hablarles, ¿no? Sobre un enfoque jasídico, de una parashá, de una haftará, de un pasaje del Talmud, de la Mishnah o de la misma Halajá, ¿no? Que mis alumnos, mayormente al finalizar el shiur, siempre me agradecen y me envían mensajes diciendo, wow, Raf, ¿sabes qué?
no te puedo creer, parecería que como si vos tuvieses una cámara oculta aquí en mi casa o en el interior de mi ser, ¿no? Dentro de mi vida, ¿no? De mis sensaciones, dentro de mi corazón, porque justo lo que me estaba ocurriendo en esa semana, o en este día, o en esta hora, vos hablas del tema exacto, ¿no? Y siento que vos me hablas a mí, ¿no? Como la música de mi propia vida. ¿Cómo la haces? ¿Cómo sabías que eso es justamente lo que yo necesitaba por lo que estaba pasando? Bueno, y la respuesta mínimamente que les puedo dar es, bueno, es el Hasidut. Y en este shiur lo voy a explicar, ¿no? De cómo es que funciona, de dónde viene, qué es exactamente lo que es, por qué cuando se revela genera semejante revuelo, por qué los rabinos hasídicos decidieron enseñar al público simple aquella sabiduría tan oculta dentro del judaísmo de miles de años y se pasaba de boca a oídos, de maestros a discípulos. Y al principio hubo mucha persecución, como les decía en la introducción, no en contra de nuestros sabios, nuestros rabinos hasídicos, nuestros reyes, y que en muchos casos terminaron presos, como les decía, sea por celos de otras comunidades o el antisemitismo de las autoridades imperiales. Y nosotros sabemos que, según la Kabbalah, todo lo que ocurre en este Olam Hazé, en este mundo, tiene también su raíz espiritual allá arriba. Y cuando los rabinos, sobre todo la tercera generación, que es del movimiento de la Hasidut, la primera es la generación de Rabbi Eliezer, la de Baal Shem Tov, la segunda es del mismo Magui de Messi y sus alumnos, y hubo una tercera generación también, y algunos de ellos le preguntan a sus sabios maestros, ¿no? Cuando esta tercera generación le pregunta a sus sabios maestros de la segunda o de la primera generación, ¿no? Le preguntan por qué tanta persecución contra nosotros. No solo contra los sabios, con los mismos hasidim, los mismos alumnos. ¿Por qué tanta persecución? ¿Qué estamos, por qué estamos siendo presos, arrestados, torturados? ¿Qué hicimos mal para merecer todo esto? Si estamos revelando o estamos enseñando Torah. Y la respuesta fue siempre por parte de los mayores, ¿no? El mismo Kadosh Baruj también, porque revelaste algo muy profundo que en realidad no podría haberse revelado. Entonces, yo decía, entonces, ¿qué hacemos? ¿Paramos? ¿Hasta aquí nomás? ¿Ya no continuamos? No. Si ya rompiste, ¿no? Ese techo de vidrio, ese techo de cristal, bueno, dale con todo. Y mejor, Baruch Hashem, qué bueno que alguien se atrevió a romper. ¿Y qué es esto que revelaron los maestros hasídicos? Y a eso quiero ir hoy, en esta noche, en esta última sesión, esta cuarta sesión de este encuentro. ¿Qué es lo tan grave que tanto en el cielo y en la tierra, ¿no? Se armó este revuelo? ¿Y por qué la Hasidut generó tal animadversión? ¿Me ayudas con la segunda imagen, por favor? Quiero mostrarles un pasaje que está en el Zohar HaKadosh, ¿okay? Más conocido como la Kabbalah. No soy cabalista, aclaro muy bien. Lo poco de Kabbalah que sé es porque justamente Hasidut me lo ha podido develar y puedo entenderlo. Es muy difícil entenderlo, ¿no? El Zohar está escrito, para empezar, está escrito en arameo, que es diferente a nuestro hebreo. Pero quien estudia Talmud sabe arameo y puede entender las palabras también del Zohar. En el Zohar Hadosh, en el Helek Gimel, parte 3, ¿no? En la página Amud 3, en el pasaje 71, dice lo siguiente, te lo traduzco. Ahí está escrito, hay tres asuntos o tres cuestiones que se conectan uno con el otro y son, uno, Israel, la Torah y el Santo Bendito sea. No sé, estas son las tres cuestiones. Y todos estos, ahí lo pongo muy grande, ¿okay? Porque así está escrito y lo quiero
que lo aprendan de manera literal, porque lo vamos a mencionar bastante durante este shiur. Y todos estos, Satin de Galia. ¿Okay? Satin y Galia. Satin significa ocultos, Galia significa revelado. Entonces, nuevamente, hay tres cuestiones que se conectan uno con el otro y son Israel, la Torah y el Santo Bendito sea, y todos estos ocultos y revelados. Así está el texto. Ahora bien, el Zohar nos dice que hay tres asuntos, hay tres cuestiones que permutan, ¿no? Que se relacionan, que conectan entre sí. Y estos son Israel, que representa, bueno, el pueblo, la gente, el sujeto, la persona, ¿okay? La Torá, que es la ideología que nos dio Hashem en el monte Sinai, y el santo bendito sea Hashem. Y estas tres cosas, estas tres cuestiones, estos tres asuntos están unidas, ¿ok? Pero acá viene la parte sorprendente. Bekuleu dice, y todos estos, satin, ocultos, regalia y revelado. Ah, bueno, gracias, ya entendí todo, ¿no? Y ahora me quedo más tranquilo, ¿no? Y entonces, todos estos ocultos y revelados, ¿viste? Es que aquí el Zohar ni siquiera se molesta en poner artículos, al menos, ¿no? Artículos, el, la, los, las, artículos para poder o permitir que la oración pegue en el texto. Por eso, por lo general, quizás a propósito, omitía de esta manera para que aquel que no tiene la capacidad de comprenderlo a profundidad no lo comprenda ni siquiera de manera superficial. Por eso que el Zohar estaba escrito en códigos. Pero la cuestión es que dice, todos estos, ¿no? Bekul Leu, existen en un nivel oculto, satin, ¿no? Y también en un nivel revelado, Galia. Y vieron que cuando vos, por ejemplo, cuando vos comprás un producto, ¿no? Y viene con una muestra, ¿no? Mayormente en perfumes. Bueno, antes venían, ¿no? Y eran gratis, ahora hasta los venden, aquellos pomitos de muestra, ya no son muestras gratis. Pero podés tener tanto el producto entero, o podés tener también el demo o la muestra, que es un poquito de aquello. Podés tener la cuestión más profunda y original, o en su versión más superficial y típica. Y eso más o menos es la idea del Satin y del Galia, de lo oculto y de lo revelado. Vamos por partes, ¿ok? Empecemos primero, como dice el texto, ¿no? Empecemos por Am Israel, que es la persona que representa al judío, al creyente, al monoteísta, ¿ok? Y esta persona cuando se levanta dice, bueno, Modeani le paneja, me le jai caitán, dice el Modeani, ¿no? Y se mira al espejo. Y cuando se mira al espejo, bueno, primero es que hay que aprender a sonreírle también al espejo a uno mismo. Pero cuando se mira al espejo y vos pensás que sos aquel, y no me refiero solo a la apariencia del rostro, de la cara, ¿no? Me refiero al formato, a la mentalidad, me refiero a la cultura, al idioma, el país donde naciste, los amigos y enemigos, ¿no? Que tuviste, las situaciones, las experiencias, la forma de pensar, los contactos, los negocios, la ideología, todo lo que se llama el yo personal. Todo eso es el Galia, ¿no? Lo revelado de tu ser. Pero adentro, lo más profundo, muy adentro, tenés un secreto, tenés un sol. Por eso se llama Satin, ¿no? Oculto, que es maravilloso, totalmente maravilloso nuestro ser, y a la vez también es infinito. Todo lo que describimos antes como Galia, ¿no? Es la parte limitada de mi ser. Es la expresión hacia afuera. Es la realidad tangible que es confirmable con los 5 sentidos que tenemos. Y eso es totalmente limitado, porque esa es la característica inicial, original, correcta del Galia. Lo revelado, por definición, es una estructura, es una limitación. Sin embargo, el Satin es algo
profundo, es algo, ¿no? Como su misma definición, es algo oculto, porque esencialmente es más grande que la estrechez limitada del formato, del cli, de ese recipiente, de ese vehículo receptor, de aquella luz. Es decir, no hay forma de cómo servirlo, no esa luz servirlo en un recipiente, porque no hay ningún cli, no hay ningún recipiente, ningún vaso que pueda contener, y por lo tanto, queda siempre oculto. Aunque lo descubras, y a eso nosotros le llamamos el alma divina, la chispa de Hashem, es un lenguaje que aparece mucho en los libros de Hasidut, la chispa de Hashem, el alma divina, la parte de Hashem, la llama, el fuego, ¿no? La vela de Hashem, esta chispa de Hashem que tenemos cada uno de nosotros dentro. Y ahí se basa, en lo personal, ¿no? Como pueblo, ahí se basa nuestra emuná judía, que es, que es creer que justamente esa chispa divina está dentro incluso de las cosas, que es la fuerza del creador dentro de la creación, dentro de su creación. Y esa chispa es un producto de la luz infinita y por lo tanto tiene infinitas también energías. Ahora bien, ya vimos la primera parte, Israel. En la Torá, nuestra Torá, también tenemos la parte Galia, la parte revelada, también tenemos la parte Satin, la parte oculta. Tenemos los ejemplos, los relatos del Chumash, ¿no? De los 5 libros de Moshe, Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números y Devarim, Deuteronomio. Ese es el Chumash. Y tenemos los relatos del Tanaj, de todos los libros del Tanaj, desde el Yehoshua hasta Divrei Yamin, que es crónica, que pasa por los Salmos, por Miguel Ruth, por María Esther, Lamentaciones, etc. Y los sabios mayores y los sabios menores, ¿no? Y el mensaje moral también de nuestros profetas, de los profetas de Israel, de los Nevi'im. Y tenemos la interpretación lógica a partir de las leyes académicamente estructuradas, ¿no? Del cómo comportarse en el ritual de la vida de un judío. No solo es el ritual religioso, no solo me refiero al ritual religioso, sino también en las relaciones interpersonales y demás, ¿no? A lo cual nosotros llamamos el Talmud, con su Mishnah, con su Gemara, y también, obviamente, el Halajá, el Sefardí, el Shulchan Aruch, por ejemplo. Y todo eso es la parte galia, la parte revelada. ¿Por qué? Porque es limitado. Sí, abundante, pero limitado. Por eso es específico, porque se refiere a determinadas situaciones y del cómo actuar en ellas, a través de ellas en la vida. Ahí está el cómo uno se casa, ahí está el cómo uno, qué es lo que hacemos cuando uno nace, ¿no? Que el Brit Milá, la circuncisión, el Halak a los 3 años, el Bar Mitzvah a los 13 años, cómo hacemos nosotros negocios con el prójimo, cuáles son nuestras obligaciones para con el mundo y con el resto de las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es una estructura de vida. Todo eso es Galia. Por eso, pero esa Torah también tiene una parte satin. Nuestra Torah también tiene una parte oculta, que de vuelta es una chispa infinita de la luz de Hashem, y hasta en lo personal yo me atrevería a decir que es toda en realidad esa luz infinita, y la vamos agarrando, la vamos captando de manera de chispa. Es muy distinto. Eso se llama Peninuta Torah, la parte interna de la Torah. Y ahí, en esa parte interna, en esa parte satin, no hay estructura, no hay formato. Ahí solamente hay contenido, ¿no? Ahí no hay formato, ahí hay luz. Por eso está la dificultad, para eso justamente para eso estamos nosotros, los rabinos y los maestros, para que nosotros lo podamos interpretar. Por eso los grandes maestros hasídicos, que al principio enseñaban de manera oral a sus alumnos, los hasidim, y como volvían estos alumnos a preguntar y repreguntar, nuestros sabios tuvieron que escribir extensos libros, escrituras que les tomó incluso hasta medio año. Por ejemplo, el Tanya, que demoró casi 20 años en ser escrito. Y el Kutei Mohagan de Rabbi Nachman.
Sipugay Maasio, también de Rabbi Nachman. ¿Y para qué? ¿No? ¿Para qué lo escribieron tanto tiempo y tan en libros tan largos? ¿Para qué? ¿Para luego ir presos por difundir el judaísmo? Y nuestros rebes tratan de explicar el contenido interno, el sentido espiritual, la luz infinita de Hashem que hay dentro de la ideología de la Torah. Tanto es así que, por ejemplo, Rabbi Yitzhak de Berdicho, los más grandes maestros, alumno del Magid de Mesri, ¿no? Cuando, por ejemplo, a él le llegó, vio el borrador de un libro hasídico llamado Etania, muy conocido, es el libro fundamental, por ejemplo, del movimiento de Chabad, de Bet Chabad Lubavi. Bueno, Etania fue escrito por el Rabbi Shneur Zalman Miliadi, conocido como el Alter Rebbe. Cuando Rabbi Yitzhak de Bilzo no llegaba a revisar, porque obviamente los usuarios siempre llevaban sus escritos para que los puedan ver, que los puedan corregir, ¿no? Para que puedan decir esto va, esto no va, esto no es así, o te equivocaste, ¿ok? Entonces, cuando le llegó este borrador a las manos de Rabbi Yitzhak de Berdicho, le contestó, le dijo al Alter Rebbe, no, realmente no te puedo creer. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para poner a un Dios tan grande adentro de un libro tan chico, adentro de un libro tan pequeño? ¿Cómo lo hiciste? Y yo humildemente me atrevería a preguntar, ¿no? ¿Qué significa, o sea, Manca Bush, qué significa un Dios tan grande? ¿Qué? ¿Acaso existe un Dios chico? ¿No? Aparte de este Dios grande. Y a ese Dios chico sí lo podemos meter en un libro chico y al grande no lo podemos. Y bueno, según la óptica del Hasidut, la respuesta es que sí. Les doy un ejemplo. Cuando quien les habla hoy, o sea, en esta hora, ¿ok? En este momento de Shiur, ¿no? Que le estoy enseñando este Shiur, le estoy enseñando algo, le estoy transmitiendo un concepto o algún concepto. Esta luz, el contenido, la cuestión en sí, lo de adentro, el efecto que pueda darse como efecto mariposa hacia miles de lugares, la energía infinita del mensaje, que yo podría a la vez meterla en miles de ejemplos, formatos, historias, idiomas, épocas. Hoy es una clase, a lo mejor que tenemos una clase vía Zoom, y hace quizás 100 años atrás era impreso, ¿no? De tal manera, y hace 1000 años atrás fue escrito de tal manera, y hace 3000 años atrás fue tallado o esculpido de tal manera. Es decir, los formatos, las letras, los ejemplos, incluso hasta los chistes, ¿no? Van cambiando de época en época, de generación en generación, para hacernos llegar a nuestros alumnos, pero la esencia del mensaje es siempre la misma. Nunca vamos a alterar eso. Jamás está prohibido que como rabinos alteremos, ¿no? Alguna palabra de la Torah. Los formatos pueden variar, las letras, los ejemplos pueden variar, las alegorías pueden variar, pero nunca el mensaje. Jamás. Por lo tanto, nosotros usamos una estructura, estamos obligados a usar una estructura justamente para transmitir un contenido. La estructura, nosotros la llamamos Galia. Y el contenido de aquella estructura, el mensaje, eso vendría a ser el setting. Ahora bien, lo mismo pasa con la persona, que aquello que tengo y yo llamo el yo, ese yo personal, y después esa verdad infinita interna que va más allá de la limitación, la estructura interpretada por sí misma sobre ese yo, y también lo mismo pasa con la Torah, y tenés la parte literal, la parte técnica, la parte alágica, que define de cómo, cuándo, cómo y por qué, y después tenés el corazón del alma, el amor que va dentro de toda esa literalidad de la Torah. Lo mismo pasa con la persona y en la Torah. Y lo mismo que pasa con la persona y con la Torah, lo mismo pasa con el Señor. Lo mismo puede pasar con nuestro Dios. Porque si vos elegís vivir conectado con tu parte galia, con tu parte revelada,
y no con tu satin, y no con tu energía infinita interna, no con el sentido de la luz interna, sino con el formatito. Es decir, andás por la vida, ¿no? Regalando flores, ¿ok? Es como si andáramos por la vida regalando flores, pero sin sentimiento. Es también como andar por la vida y vos lees los libros y te sacás un 100 sobre 100. ¿Okay? Creo que en Colombia la máxima nota es 10, ¿no? No me equivoco. En Perú es 20 y en Chile es 7, ¿no? En Israel es 100, por ejemplo, un 100 sobre 100. En un examen, ¿okay? En un examen final, ¿para qué? No, para que te aprendiste el texto de memoria y luego te transformaste en un doctor que ahora puede recetar paracetamol y aspirina. Es decir, si te conectás solo con el formato y no con el alma de la cuestión, que te casás con el cuerpo y no con el alma, y te casás con la belleza y con la cuenta de banco y no con la persona que reside dentro de ese cuerpo y dentro de esa cuenta, si vos vivís toda tu vida de esa manera, Galia, y no de una manera satin, si tu conexión con la religión es solo estructural de los ritos y no del sentido real que hay en la estructura y en los ritos que hay que lograr cambiar dentro de vos, de la misma manera vas a ver a Dios y vas a ver también a tu Torah. A eso te vas a dedicar y a eso vas a estudiar y también festejar. La limitación, la estructura, y es así, va a ser la misma perspectiva que vos vas a tener para con Dios. Y vas a ver a Dios como una cosa, limitada, y no como es Él, un ser ilimitado, incomprensible. Les cuento el siguiente ciclo de esta historia jasídica. Nuevamente traigo a colación a uno de los más grandes sabios del hasidismo, que es Rabbi Yitzhak de Berdichev. Una vez, Rabbi Yitzhak de Berdichev, autor del libro Kedushat Levi, un libro profundo, hermoso, bello, él era Rab justamente en la ciudad de Berdichev, la ciudad de Berdichev. Hoy sería Ucrania, pero en aquel entonces pertenecía al Imperio Ruso. Y en aquella ciudad vivían muchos judíos, ¿okay? Pero la gran mayoría de estos judíos no eran hasidim, no era gente religiosa. Eran genuinos, ¿no? Gente en una perspectiva laica de la vida. Y en alguna situación, Rabbi Yitzhak, ¿no?, intercambió palabras con un judío local de la ciudad de Berlín, al cual, para este ejemplo, le vamos a llamar Mendel. ¿Okay? En el Sipur no aparece el nombre, pero lo llamaremos Mendel, ¿okay? O Mendele, un nombre clásico de los Ashkenazí, de Rusia. Entonces, Rabbi Yitzhak le sugirió a Mendel, ¿no? Y le sugirió, no sé, le invitó a la sinagoga quizás, a un rezo, o le invitó a un Shabbat en su casa, o a ponerse los tefilín, las filacterias, ¿no? Y en otras palabras, lo quiso conectar con algo del judaísmo. Y Mendel, nuestro Mendel, este judío renegado, ¿no?, lo mira y le dice: Rebe, por favor, ¿no se da cuenta que yo no soy religioso? Ni siquiera creo en Dios. Para mí no hay Dios, no existe Dios. Él solo es un burdo invento del cerebro humano porque somos seres débiles y necesitamos siempre aferrarnos a algo. Para mí no hay Dios. Y no pienso yo dedicar mi vida para hacer acciones para servirle. Así que, desde acá, por favor, con todo respeto le digo: Rebe, déjame tranquilo. Rabbi Yitzhak se acerca, lo abraza con gran ternura a Mendele, lo mira con cariño y le dice: no sabes cuánto me alegra lo que vos me decís. Es más, hasta me siento muy identificado con cada una de tus palabras. ¿Por qué? Porque yo tampoco creo en ese Dios. En ese Dios en que vos, mi querido Mendel, no crees, yo tampoco creo. Así que vení, porque te estoy invitando a descubrir al otro Dios, en el que sí creo, y en ese vos también vos vas a creer. Vení que te lo muestro. Nuestro seguro termina que Mendel se hizo Hasid.
un alumno también de Rabbi Isra. En otras palabras, ese es el Dios grande, ese es el Dios inmenso, ese es el Dios verdadero que nuestros maestros hasídicos metieron en sus libros pequeños. Pues al Dios chiquitito, ese Dios chico, pues ya lo conocemos, ¿no? Esa parte literal de la vida, la parte literal de la religión, y o las religiones, ¿no? De la parte literal de la experiencia externa, superficial, limitada, burda, baja, chata, humana, de la realidad por vivir enganchados entre la parte exterior del ser y que de ahí nomás me conecto directo con la parte exterior de la esfera de la ideología de la Torá y de ahí me conecto directo con la parte exterior de la esfera de la creencia mía en Dios y de cómo yo me lo imagino a ese Dios y cómo yo lo defino para mí. Y cuando soy yo, Daniel Nachman, un hombre superficial en las tres dimensiones, solo eso se expresa en la realidad y en el mundo. Por lo tanto, mis decisiones son todas para ocupar un lugar en la sociedad, para ganar puntos o valores superficiales, etcétera, etcétera. Y de transformarse en una persona, y así en tus relaciones interpersonales con tus amistades, con tu familia, con tu ideología, en todo, y déjame decir que ese Dios es chiquito, tan chico que quepa en varios libros incluso. Y todo el mundo habla de él o piensa que pueden hablar de este Dios creando religiones tras religiones de mini versiones de ese Dios chiquito. Ese Dios chiquito ya lo conocemos. Es por ello que la gente inteligente, entre comillas, que busca más, nunca te va a firmar un contrato con ese Dios chiquito, con esa estructura de vida. Es por ello que la mayoría de la gente pensante no es religiosa, si te has dado cuenta. No es religiosa. Y yo estoy de acuerdo con ello, en no ser religioso. Porque una vez que vos te elevaste y llegaste a cierto nivel de percepción y te das cuenta de esa estructura limitada a la cual la gente llama religión, es toda una cosita estructurada, limitada de esto y de aquello. La gracia de esa estructura es cuando tienes el corazón adentro. Porque déjame decirte que las flores solo sirven si tienen amor. Porque si yo odio a alguien y así le traiga un ramo de flores y se lo tiro por la cara y le reviento la cara a ramazos, obviamente el otro no me va a dar un abrazo como respuesta. ¿Nos vamos a fajar a golpes? Ah, y yo puedo decir, pero sí, ¿por qué se molesta si yo le regalé flores? De la misma manera, aquel creyente que busca sentido en la vida nunca se va a comer la estructura vacía, sin contenido, de un formato de vida ritual y de fiesta religiosa. Es por eso que nuestro Rabbi Hija de Berdichos, dijo, en ese Dios que vos no crees, yo tampoco creo en ese Dios. En ese Dios malo, entre comillas, que si vos te portás mal y te va a dar una macana, ¿no? Y toda esa cuestión infantil que nos imaginamos, está bien para empezar, ¿no? Cuando tenés 3 y 4 años y recién estás andando, dando tus primeros pasos en la vida monoteísta. Puede servir. No hay otra manera de empezar tampoco para para al menos acercar nuestra mente a ideas más profundas. Pero eventualmente tenemos o tenés que encontrar el sentido y el contenido. A eso me refiero, a eso es lo que es el Hasidut. El contenido del formato estructurado. No es porque las estructuras estén mal. No estoy en contra de las estructuras, ni de los formatos. Lo que a mí me interesa no es tanto la estructura en sí. A mí me interesa el contenido de aquella estructura, el contenido de ese formato. Porque si no, te quedás con el Dios chiquito. O mejor dicho, con la parte chica y limitada de la expresión de esa luz divina. Y lo que hicieron nuestros sabios hasídicos, como el Alter Rebbe, por ejemplo, como Rabbi Nachman, fue que rompió y revolucionó, y es que ellos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros, no es lo que dijeron, no, nosotros entendemos que muchos no la ven, que muchos no lo comprenden, no la ven, ¿Cómo? que la vida para ellos es
no sé, trabajar, juntar dinero, comer, ir al baño, dormir, y esto es repetitivo, día a día, mes a mes, año tras año, y a veces tristemente toda la vida. Y somos incapaces de buscar y encontrar, preguntar, cuestionar o desarrollar ideas profundas que le dé sentido a todo este libro. Y vienen nuestros sabios, nuestros rebes jasídicos y nos dicen, yo lo vi, yo la vi, yo tengo los lentes con los cuales puedo ver la parte interna de la Torah, déjame que te lo comparta. Y cuando hace eso, cuando ellos hicieron eso, genera una revolución en todos los mundos. Porque en todas las dimensiones, en el pueblo judío, en el ser, en la Torah, en la ideología y en Hashem, en todas las dimensiones de la realidad del universo, ¿no? Vinieron ellos y te rompieron esa mejizá, esa barrera, esa pared que hay entre el formato, la estructura y el recipiente y el producto interno que le vas a servir adentro. Es la luz del recipiente, el contenido y la estructura, el amor y las flores, la kavaná, la intención y la acción, lo espiritual y lo material, la realidad y su sentido. Y obviamente, y para todos aquellos que se sustentan en la falta del contenido y del vacío de las estructuras, ¿no? Es un tremendo insulto para ellos. ¿Cómo te atreves a revelar el sentido de la vida? ¿Qué pretendes con eso? ¿No? ¿Pretendés que nadie más me aprecie por ser una estructura vacía? ¿Cómo vas a contarle a todos que soy una armadura sin caballero? Eso es una falta de respeto, ¿no? A nuestro sistema o a los sistemas. Pues bien, déjame decirte, bienvenido a Hasidut. De eso se trata, de romper sistemas. Y ahora podrán entender por qué de tanta persecución a nuestro pueblo, al pueblo judío, porque nosotros hemos sido un pueblo especialista rompiendo estructuras, rompiendo sistemas, y ir en contra de los sistemas. Del egipcio, del babilonio, del asirio, del persa, del romano, del griego, justamente recién venimos celebrando el fiesta de Hanukkah, del otomano, del inglés, del comunista, de los nazis y de estos alocados musulmanes hoy en día. Rompemos sistemas. Y eso es lo que les duele, eso es lo que les molesta. ¿Puedes ayudarme? Quiero tratar todo lo que hemos dicho, lo vamos a comprender, tengo la certeza con este ejemplo, y me ayudas con la tercera imagen. ¿Okay? Bien, si pueden apreciar así la imagen. Bueno, ahí tenemos a un pibe. El pibe está siendo vendado por un médico. Yo quiero que hagan lo siguiente, ¿ok? Vamos a imaginarnos. Imagínate que un muchacho, ese muchacho, ¿ok? Y este adolescente, que por estar limpiando el techo de su casa, ¿ok? Llegó un momento que se resbaló y ¡pum! Cayó al suelo. Se pegó un golpe, pierde la memoria, ¿no? Diagnóstico, amnesia total. Lo llevan al hospital, ¿no? La ambulancia lo lleva al hospital, lo tratan allí, que gracias a Dios no perdió la vida, pudo haberlo hecho. No, simplemente es un golpe y tiene amnesia, no recuerda nada ni a nadie. Entonces viene rápidamente la madre a visitarlo en el hospital, ¿no? Esta madre totalmente desesperada, y le dice, oh, mi amor, mi niño, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien, cariño? Mientras que el muchacho, este pibe, abre los ojos, no la reconoce. Y le dice, bueno, disculpa, señora, ¿no? ¿Y usted quién es? Ay, Dios mío, dice la madre, ¿no? Soy tu madre, ¿acaso vos no me reconoces? Y lo abraza y lo besa, ¿no? Y lo mima. Y el pobre pibe, el pobre muchacho, en su perspectiva, ¿no? De que perdió la memoria y no sabe quién es esa señora, pues no la reconoce. Mientras que en su mente se pregunta, ¿no? ¿Quién es esta cincuentona, ¿no? Que está abrazándome y dándome de besos por doquier?
No sé, esto me genera una rareza. Y por más que ella me diga que es mi madre, etcétera, bueno, yo no la reconozco. Eso es precisamente lo que pasa con los formatos, ¿no? Porque los formatos de la estructura, si te falta el contenido, no va a tener mucho sentido. Si no reconoces, ¿no?, qué es la ima, qué es la mamá, y todo lo otro son detalles molestos, ¿no? No son la expresión hermosa y máxima de aquel contenido profundo que hay en relación entre madre e hijo. Cuando la rutina de la Torá, el rezo diario, del cumplir mitzvot, darse de acá, hacer la azúcar, prender las velas de Shabbat y las velas de Hanukkah, ponerse tefilín, el no robar, el no cobrar interés y ta, cuando toda esa rutina de vida tiene el sentido interno, ya no te molestas con los detalles de las arrugas del aroma de la madre o la humedad de sus besos. ¿Y me estás cargando? ¿No? Estás abrazando a mamá. Y es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pues no sé cuánto yo daría por tener un abrazo nuevamente de mi madre. Me van a librar. En otras palabras, la luz interna justifica la estructura. Solo la luz interna, solo el contenido justifica esa estructura, ese formato. Pero ¿qué pasa cuando lo perdes? El pibe de nuestro ejemplo, ahí en pantalla, ¿no? La perdió. No reconoce a nada, no reconoce ni a nadie. Y claro que no se lo va a bancar. Entonces, ¿qué hace el doctor? ¿Qué hace el médico? Pues bueno, se dirige a los padres y le dicen, no, mire, pues le dice tanto el padre y a la madre, ¿no?, que están ahí desesperados y no saben qué hacer. Vamos a hacer un tipul. Un tipul es eh, un tratamiento. Vamos a hacer un tratamiento, una especie de terapia, que para que pueda recobrar, ¿no? Una terapia conjunta para que pueda recobrar la memoria. Y vamos a hacer dos cosas. Primero, por un lado, le vamos a dar una lista, ¿okay? Una lista que le corresponde a las cosas que tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia y su relación con los padres tiene que seguir de manera funcional cuando regrese a casa. Y la casa tiene que poder administrarse correctamente. Y no podés tener ahí un hijo que no las reconoce viviendo bajo un mismo techo y pueda faltarles el respeto, no sé qué más. Así que el médico dice, le voy a dar esta lista, ¿no?, de rutina. Y escribe, 7:15 te levantás, 7:30 te bañás, a las 8 a.m. te acercás a esa señora, a las 8:01 estirás los dos extremos de tus labios, a lo que la gente llama esto una sonrisa, y luego le vas a decir, ¿no?, las palabras siguientes, dos puntos, abro comillas, buenos días, Boker Tov, ¿cómo dormiste? Te preparo un té, cierro comillas. Y así le hace una lista entera, hora por hora, comentario por comentario sobre qué decir, qué hacer, desde la mañana hasta la noche. Si vas a salir, ¿no?, te van a preguntar y vos vas a tener que responder a dónde vas, ¿no? Si tenés el permiso primeramente para salir, avisar con quiénes vas, con quiénes vas a estar, a qué horas vas a volver y si te vas a demorar, avisar una hora de anticipación, ¿no? El motivo de tu retraso, ¿no?, con quién estás en ese momento, cómo va a ser el vehículo a la hora que vas a llegar. Y así, etcétera, etcétera. Y el pibe, este muchacho, tiene que comprometerse con el tratamiento, con este tipo, si es que quiere vivir en esa casa. Y deberá cumplir con toda la listita. ¿Por qué? Porque sos el hijo, sos parte de la familia y tenés que comportarte también como un hijo. Y el pibe acepta, el pibe se la banca. Y así es la vida. Tuvo un accidente, ¿no? Así me lo explicaron, perdí la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Le duele, se siente raro, se siente que no es el mismo, pero bueno, es lo que me toca hacer y lo tengo que hacer, lo tengo que bancar. Por otro lado, la segunda parte de esta terapia, de este tipul, es ayudarlo a reconocer, a recobrar la memoria, ¿no? Despertar esa chispa interior que tiene, que alguna, ¿no?, neurona
de sus mentes, de su cerebro se conecte con su pasado, a través de fotos, a través de vídeos, a través de música, de canciones, a través de aromas, de comidas favoritas, etc. Hasta que el pibe diga, ah, porque vi una foto, no sé, la foto del bar mitzvah, o del brit milá, o de un casamiento, la boda de un familiar. Y el muchacho va a decir, ah, sí, te recuerdo, soy tu hijo. No, ya me acordé. Y va a reconocer a la madre. Y por lo tanto, fin de la listita, fin del formato. ¿Por qué? Porque ya sabe quién es y ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Ya no hace falta el formatito. Y esa es la historia de también nuestra conexión con Hashem durante toda la vida. Y es por eso que hay todo un desarrollo de la Torá, ¿no? Durante las épocas. Primero teníamos, ¿no?, las 6 mitzvot que Dios le dio a Adán, y luego aparecieron las 7 que Dios le dio a Noah, hasta que vino Abraham y toda su generación, y vino Moshe, hicimos un pacto en el monte Sinai, y aparecieron los 10 mandamientos, y después vino toda con explicaciones que se transformaron en 613, y llegamos a la tierra de Israel, y salieron los profetas y los sabios y los videntes, y nos dieron más y más y más leyes para nuestra conexión. Y llegaron los Moraín, los Canaín, ¿no?, la gente del Talmud, los sabios del Talmud, de la Mishnah, de la Gemara, de la Salahot, del Rambam, y los sabios de la Hasidut, y más y más y más, cada vez más leyes. La Torá comenzó a crecer según la época, ¿no? A más tiempo, más Torá y Alajot, más Torá y más leyes. ¿Por qué? Porque cada vez hemos perdido la conexión, esa conexión interna de gente tan importante, tan alta, en la cúspide de la relación con Hashem, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Nos caímos, hay que ser sinceros, no somos como ellos a esa altura. Para empezar, nuestras almas descendieron del mundo de las almas y llegaron a este mundo una gran caída, y ahí perdimos la memoria, y ahí se nos dio una amnesia total. Cuenta el Zohar, que dice que cuando nosotros nacemos, que vino un ángel y te toca la parte entre la nariz y el labio, por eso que tenemos esa hendidura en el labio. ¿Okay? Y toda la Torah que habíamos aprendido allí con Hashem, porque allá arriba todo esto va, todo ese estudio, viene el ángel, nos tocó y nos olvidamos de todo. Nuestra misión en la vida es recobrar, ¿no?, todo lo que hemos estudiado. Esa es la vida. Aparte de esa caída, no, obviamente, la caída generacional que hemos tenido. Y es por eso que, aquí abro un paréntesis, y ahora me pueden entender cuando me preguntan, Rabino, ¿y por qué no hacemos esta fiesta? ¿Y por qué no hacemos como ustedes hacen? ¿Y por qué no guardamos el Shabbat? Queremos también celebrar Hanukkah, queremos hacer Pesach. ¿Para qué? ¿Querés aumentar más la listita? ¿Querés más aumentar el tipo del tratamiento o de la terapia? ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Que vas a recordar más rápido la memoria si hacemos lo mismo nosotros? La caída que ustedes tienen, y con eso no quiero quitarle méritos a nadie, no es de Noah hacia hoy. Como está escrito en el Talmud, hay toda una discusión, ¿no? Bueno, que si comparamos a Noah con Abraham, obviamente Abraham llegó a niveles más altos, y nuestro pueblo tenía ese potencial de hacer cosas más grandes, con las cosas de este mundo y nuestra relación con las naciones, y hemos caído estrepitosamente. Es por eso que necesitamos una lista más larga. Ustedes tienen una lista de 7 preceptos, y nosotros tenemos una lista de 613, y esto es más incluso, porque la caída fue más grande, porque la altura era más grande. Nosotros caímos, no sé, de un 10º piso, mientras que las naciones cayeron de un tejado nada más. Entonces vienen y preguntan, Moreno, sí, ¿para qué? ¿Para qué querés hacer más cosas? ¿No estás contento con la listita y querés aumentarle más a la listita? No tiene sentido. Ahora pueden entender cómo es a los ojos de la Hasidut. Y eso se trata la vida, de recobrar, ¿no?, de salir de ese estado de amnesia. Y esa es la diferencia entre el sati, nuevamente vuelvo a nuestro shiur,
Esa es la diferencia entre el satin y el galia, entre lo oculto y lo revelado. Es de dejar de hacerle caso a la listita, al formato. ¿Para qué? Para actuar de una manera genuina. Ya no decirle, mamá, te quiero, mamá, me toca abrazarte, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, es así la lista que tenemos también en nuestra vida ritual. De la mañana tengo que levantarme, lo primero que tengo que decir es modea ni me lavar las manos, hacer el pecado de hacer yatzar, ¿ok? Cambiarme, ponerme mi Tarei Katán, ir a la sinagoga, rezar Shaharit, luego ir a la yeshiva, estudiar Torah hasta que sea minja y luego dormir, y solo ese es el día, ¿no? Y durante la semana tengo que después hacer Shabbat, y la lista es así. Tienes que hacer esto y esto, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo? Recobrar la memoria y reconocer al Padre, de salir de esa amnesia, ¿no? De lo que una vez fuimos, ¿no? Y reconocer que somos hijos. Y cuando recobremos la memoria, ya no vamos a necesitar la listita. Obviamente, las cosas de la lista ahora ya las vamos a hacer de manera genuina. Ya no voy a ir a las 7 de la mañana a la sinagoga porque dice en la Torah que tengo que ir a esa hora a la sinagoga. No, yo lo hago de manera genuina porque quiero conectarlo con el Padre que yo lo reconozco. Y Baruch Hashem, conocemos la listita. No estoy en contra de los formatos, como le digo. No estoy en contra de las estructuras de la religión. No estoy en contra de la lista. No estoy en contra de cada una de las cosas. Lo que yo estoy en contra es cuando lo hacemos de esa manera mecánica, vacía, sin sentido. Cuando deberíamos hacer una forma genuina. Y cuando lo hagamos de manera genuina, ¿por qué? Porque yo ahora reconozco, yo soy hijo, y tú eres mi padre y te tengo que servir porque te amo, y ya no tengo que mirar, y la Torah dice, tengo que decirle a Shema Israel, a Shema, lo que es hora de decir el Shema. No, ahora yo lo hago, digo el Shema y digo lo que está escrito, no, porque lo siento, porque lo creo, porque así es, porque así me lo mandaste, porque soy tu hijo, y vos me amas y yo quiero tener una relación con vos. Eso es lo que hace Hasidut. ¿Me ayudas con la imagen número 4 y la última, por favor? Ya vamos terminando también. Entonces, ahora podemos entender este pasaje en Teilim, capítulo 57, verso 9. Y es un ejemplo nada más, porque hay varios textos. El texto es, dice así el salmista, despierta, oh alma mía, ¿no? Despierta la lira y el arpa, ¿no? O sea, despierta también esa parte galia y esa parte satin, que todo eso se despierte. ¿Para qué? Y haré despertar el nuevo día. Y ese es el lenguaje, ¿no? Acuérdense de Dios, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, acuérdate de Hashem tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y todo es, acuérdate. Allá en México, pareció hace unos años, una linda película, Coco, ¿se acuerdan? Hay una hermosa canción, canta, se llama Acuérdate, ¿no? Que le hace recordar a la niñita, bueno, ahora ya viejita, ¿no? Acuérdate, ¿no? Linda, preciosa la canción. Y eso es justamente lo que nos dice Hashem. Hashem a través de su Torah nos dice a cada momento, a cada instante, acuérdate de mí, o sea, imagínate, o sea, la desesperación que tiene un padre, bueno, yo me pongo en ese caso, para mí sería doloroso que mis hijos se olviden de, que pierdan la memoria, la amnesia de quiénes son, de quiénes eran cuando estábamos juntos, que no me reconozcan, y que me digan, ¿vos quién sos? ¿Por qué tengo que decirte padre? Y ese es el llamado que hace Hashem. Me acabo uno de nosotros, de nuestras almas. Despiértate. Despiértate, oh Jerusalén. Despierta, Israel, tú que estás durmiendo. Levántate. Acuérdate de tu Creador, acuérdate del Dios, acuérdate del Dios de tu Padre, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, Dios de Jacob. Acuérdate. Y es por eso que nuestros sabios hasídicos, ¿no? Apuestan día a día, ¿no? A que cada creyente es capaz de servir al Creador, no solo los eruditos de Torah, hasta el más simple. Ellos apuestan.
Y es por eso que nos revelaron ciertos misterios, ciertas cosas que hoy en día, gracias a Dios, lo podemos también difundir como parte de nuestra enseñanza de la Torah. Ellos apuestan día a día a que cada creyente, por más simple que sea, no es capaz de servir al Creador de una manera genuina, sin formatos. ¿Por qué? Porque tiene una chispa divina, porque tiene una alma divina, una parte de Hashem, porque tiene esa fuerza, esa energía también. Y lo único que nosotros como rabinos estudiamos Hasidut y enseñamos Hasidut, que nos hacemos llamar, o puede llamar hasídicos o hasidim, aparte de apegarnos a nuestros rabinos y nuestros redes, no, nuestra única labor es que tenemos que encenderla. Y esa es la labor que nosotros hacemos, encenderlas a cada uno de ustedes. Y ¡pum! Cuando se encienden, ¡pum! Fin de la amnesia. Ya recordaron quiénes son, saben quiénes son. Recordaron a papá y recordaron a mamá. Y nuestros sabios hasídicos rompen esa adicción que a veces tenemos al formato y a la estructura sin sentido. Por eso yo estoy de acuerdo con Freddy y Angels cuando dicen, ¿no?, que la religión es el opio del pueblo, es la droga del pueblo. Tenía mucha razón. Con esto no quiere decir que soy marxista, ¿ok? Harvest, no que sea uno de ellos, ¿eh? Pero al menos tenía razón en eso. El formato, la estructura, la religión, sin sentido, la lista tremenda de cosas que tenemos que hacer y no hacer, es un opio, es una droga, y nos podemos acostumbrar a ello. Pero cuando encontramos el sentido correcto, la cosa es distinta. ¿No? Ya no haciendo caso a la lista, sino amando y sintiendo genuinamente al Santo bendito sea. Y cuando sea la venida del Masías pronto en estos días, ahora podemos darnos cuenta, y nos vamos a dar cuenta, que no era una religión, que esto no era judaísmo y esto no bajismo, sino que era justamente la actitud correcta y automática de que en verdad somos almas en cuerpos y no cuerpos en almas. Y mi deseo, que a través del estudio de la Torah podamos recobrar esa memoria en nuestra alma y poder servir a Shem genuinamente. ¿Sí? Muchas gracias por